Espacio Solaris presenta. Entonces era hablar de cómo un sistema puede alterar tanto la vida individual de una persona y cómo él, al no rebelarse realmente en contra de ese sistema, de esos valores, de esa configuración que le obliga a hacer de una cierta manera, pues se destruye a sí mismo. Una voz contemporánea del cine mexicano. Alejandro Andrade Pease, cineasta integral, completo. Vean lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo y lo que como sociedad estamos dejando que suceda con muchos jóvenes, ¿no? Alejandro ha llegado aquí después de un largo recorrido, películas y documentales en diferentes países. Y con motivo del Festival Internacional de Cine de Morelia, nos visita en Butaca 39 para hablar de su reciente película, Hombres Íntegros, un latigazo al sistema patriarcal que rige la cultura mexicana en todos sus estratos sociales. Pues viene de lugares muy similares al tuyo, al mío o al de cualquiera, ¿no? Y eso era lo que queríamos mostrar, que de alguna manera tu hijo puede ser uno de estos hombres íntegros. ¿Acaso el cine es el reflejo de la realidad? ¿Con qué objetivo se recrean esos espejos de celuloide? Te invitamos a descubrirlo en palabras del director Alejandro Andrade Pease en Butaca 39. Quedan con ustedes Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham. Hola a todas y todos, yo soy Alejandro Sosa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y director de Espacio Solaris, aquí en el centro de Morelia, Michoacán. Estamos gozando del Festival de Cine de Morelia, que es su 22ª edición y está llena de personalidades. Entre ellos, descubrimos una película que a mí en lo personal me dejó impactado, del director Alejandro Andrade Pease, que se llama Hombres Íntegros, que vienes a presentarla en la sección de largometraje mexicano en esta edición del festival. Yo, Alejandro, no esperaba nada y cuando vi tu película realmente quedé choqueado y la verdad es que quisiera antes, más bien después de darte la bienvenida, platicar un poquito sobre el tema. Pero antes que nada, muchas gracias por estar aquí en Butaca 39, en el corazón de Morelia. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Pues muy contento de estar en Morelia y muy contento de poder estar presentando Hombres Íntegros aquí. Alejandro, bienvenido, nos da mucho gusto, como decía Juan Pablo, una película que de alguna manera te sorprende porque no sabes de qué va ahí. Al principio, con el título de Hombres Íntegros y la estética con la que arranca, esperaba justo como algo muy pues minimalista y a lo mejor ligero, y definitivamente sí te cambia. He leído de ti que has tenido como mucha formación en guión y en ese sentido, bueno, tu película es referenciar. Quisiera preguntarte qué tantas adaptaciones o qué tanto fue adaptado con fines cinematográficos, con fines estéticos, de lo que a lo mejor pues de alguna manera conocemos en el colectivo social, qué tanto fue adaptado, incluso pudo haber sido más crudo, más feo, más fuerte o pues con temas cinematográficos. Pues hubo muchas versiones del guión. Luego lo empezamos a escribir en 2018. Lo escribí con un co-guionista que se llama Armando López Minos. Él y yo fuimos en una escuela similar a la que se retrata en la película. Y hace algunos años se nos ocurrió hacer algo basado en un par de personajes reales que conocemos, en un par de compañeros. Y de ahí surgieron las primeras ideas del guión, la relación de cuatro adolescentes que eran similares a unos que nosotros conocimos y que eran compañeros. Pero fue cambiando mucho, ¿no? Y luego lo retomamos en el 2018 ya con la intención de hacerlo una película. Y sí pasamos por muchos caminos muy distintos. Había un momento que la película era mucho más coral, que no era solo centrada en un solo protagonista,
sino que era un poco la vida de todos, pero se volvía muy extensa y era difícil como concretar y realmente pues darle interés y darle un buen giro dramático a cada una de las historias. Luego hubo otro momento donde había unas historias paralelas, luego hubo otro momento donde eran 3 historias que se contaban a la par. Entonces pasamos por muchas exploraciones estructurales para ver cuál era la mejor forma de contarla y al final descubrimos que centrados en un personaje pues de la manera más clásica era de la forma que lo podíamos hacer más potente. Entonces sí hubo mucha exploración, mucho trabajo, pero justo todo ese trabajo que hicimos de desarrollar las otras historias, desarrollar los otros personajes, pues luego sirvió para que aunque no tengan una participación tan extensa, estén muy bien planteados y estén muy bien estructurados cada uno de los personajes que están en la cinta. Fíjate que Hombres Íntegros me pareció una película llena de matices porque trae varias cuestiones. De hecho, el personaje principal, Alf, se cuestiona muchas cosas, ¿no? Y entre ellas la búsqueda de identidad, la búsqueda de su sexualidad, que esto deriva también, y más en una escuela donde estaba él tan católica, con tantos prejuicios, pues deriva también en bullying, porque sus amigos pues lo molestan. Pero ahí me llamó la atención mucho que un amigo como que sí fue un poco partícipe, le dijo, ¿sabes qué? Pues éntrale, y aún así no dejes de hacer lo otro. No puedo decir mucho la película porque supongo que la vas a estrenar en cines en algún momento y no quiero adelantar un poco lo que sucede, pero lo que sí sé es que este muchacho Alf está en búsqueda de su identidad. Para mí esta película toca muchos temas, no solamente uno, y me impresionó precisamente eso, que muchas películas, la mayoría pues se centran en algo, ¿no? Y aquí no nos centramos en una temática, nos centramos en una persona. Y cómo esta persona está afrontando sus propios miedos y sus propias búsquedas. E inclusive cuando se junta con otro tipo de amigos, que son un poco más libres, pues eso a él le genera cierta liberación, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte a ti, Alejandro, para ti, ¿cuál es el tema de la película? Para mí son 4 o 5, Pero para ti exactamente, tú que escribiste esta película, ¿cuál es el tema principal y qué es lo que quieres decir con Hombres Íntegros? Pues creo que sobre todo era una crítica a un sistema. O sea, finalmente hay muchos temas porque todos tienen que ver con un mismo sistema, que es el sistema patriarcal, ¿no? En el que están inmersos todos, muchos de nosotros también, la mayoría. Entonces era hablar de cómo un sistema puede alterar tanto la vida individual de una persona. Y cómo él, al no rebelarse realmente en contra de ese sistema, de esos valores, de esa configuración que le obliga a hacer de una cierta manera, pues se destruye a sí mismo de alguna manera, ¿no? Entonces era hablar de eso, era como un crecimiento a la inversa. Al no tener el valor de ser el mismo, pues termina destruyéndose y destruyendo a todo el entorno, ¿no? Porque finalmente por esa represión y esa violencia contenida que tiene y que explota en diferentes momentos, pues termina cometiendo errores que terminan alterando todo, pero el sistema lo arropa, ¿no? Y el sistema de alguna manera hace que todo siga igual, ¿no? En el cine actual, bueno, quiero preguntarte, en el cine actual de pronto somos conocidos en otras partes del mundo por la temática tan recurrente del cine, ¿no? La violencia, sobre todo en cuanto a narcotráfico, muy sangrienta y todo. Y en ese sentido, al final tu película termina siendo también un poco bueno, no, un poco muy violenta, que de alguna manera retrata otra vez una sociedad de la que es el caso en esta película, pero retrata otra vez una violencia mexicana, recurrente, actual, machista. ¿Por qué elegir esta temática y por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Visibilizar, denunciar? O sea, ¿cuál es tu intención con hablar de esto? Pues de entrada generar una reflexión, ¿no? Que la gente después de ver la película pueda salir y pueda reflexionar y tratar de entender. Y queríamos hacer una película donde realmente no hubiera buenos ni malos, sino hay muy malas acciones cometidas por gente que a veces se deja llevar por eso, por el entorno, por sus instintos, por
por su poco control, ¿no? Pues la idea es eso, visibilizar esto desde un punto de vista que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, ¿no? Porque muchas veces la violencia se retrata desde el lado de las víctimas o el que va buscando justicia, el policía, tal. Pero ¿qué pasa con quienes son los perpetradores de la violencia? ¿Que realmente son unos monstruos? Realmente, o sea, pueden hacer cosas monstruosas, pero puede ser tu hijo, puede ser tu vecino, puede ser tu primo, puede ser ese chico tan ideal de una familia perfecta, puede ser cosas monstruosas, ¿no? Orillado y presionado por este entorno. Entonces, queríamos hablar un poco de eso, que en estos casos, ya que sale en la noticia o cosas así, pues sí dicen todos, hay unos monstruos terribles, pero la génesis y de dónde viene, pues viene de lugares muy similares al tuyo, al mío o al de cualquiera, ¿no? Y eso era lo que queríamos mostrar, que de alguna manera tu hijo puede ser uno de estos hombres íntegros. Fíjate que precisamente por lo que acabas de decir me dejaste sumamente preocupado. Y la verdad es que al ver tu película no me resolviste nada, más bien me abriste una posibilidad súper preocupante, que es que todos estamos expuestos a esto, tanto como víctimas o victimarios, ¿no? Y me quedé sumamente afectado, te lo dije hace rato, ¿no? Y sí, efectivamente, ni todos somos santos, ni todos somos monstruos. Y por lo mismo es que todos nos podemos sentir identificados con esta película. Pues yo en lo personal quedé totalmente choqueado. Y algo que también te comentaba hace ratito fuera de esta cabina es que tu película para mí no tiene un arco narrativo común y corriente, tiene como una subida, o sea, una inclinación, una pendiente narrativa que va de menos a más. Y sin decir mucho sobre la película, pues claro que este personaje, Alf, se confronta con diferentes situaciones hasta que se vuelve realmente caótico. Es irremediable para él, porque obviamente ya no vemos qué pasa después de la película, pero supongo que él no va a poder dormir. E inclusive en una escena no puede dormir. Yo cuando lo vi que tenía insomnio dije, pobre muchacho, su vida está destruida, ¿no? Pero lo que sí, y lo triste de todo, es que el sistema sí lo cubre y para el sistema de cuenta que no pasó nada. ¿Esta película está basada en algún hecho que haya sucedido o que tú conozcas, Alejandro, algún caso en particular? Pues no, o sea, como te contaba, al principio estaba basado en unos compañeros que conocemos y que les con nosotros en la escuela. Y empezó de una forma a lo mejor un poco más inocente, pero sí basada en sus fiestas, de sus borracheras y en un error que cometieron. Pero eso fue hace muchos años y luego cuando en el 2018 lo empezamos a trabajar ya seriamente para hacer un guión, pues empezaron a salir varios casos. Hubo un caso muy sonado en España, otro creo que en Veracruz, etcétera, etcétera. Y entonces nos preocupábamos, el guionista y yo, de decir, ya salió, van a decir que está basado en este caso, en aquel o tal. Pero no, tristemente sigue pasando y siguen pasando. Y ayer, por ejemplo, en la función sí hubo un par de chicas que dijeron, tristemente, sentí que era algo tan real y tan cercano que me aterra, ¿no? Y eso es lo triste. Y también creo que también esa es una de las funciones de la película, decir, vean lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo y lo que como sociedad estamos dejando que suceda con muchos jóvenes, ¿no? Y que también hay un asunto de cómo los padres en la película están, los padres de Alf, están tan inmersos en sus propios problemas y en su mal matrimonio y en sus situaciones que no lo ven, no lo están viendo y no lo quieren ver. Y a veces es muy difícil lidiar con tus problemas y los del otro encima, pero si no se hace algo a tiempo, pues terminan sucediendo situaciones así. ¿De qué tanto le sirve a la película ya como tal, ya como producto cinematográfico que va a entrar en una ruta, quizás, y esperemos que de distribución muy amplia, que tenga un gran impacto, etcétera? ¿De qué tanto le sirve la situación actual, social y tan similar que estamos viviendo? Que efectivamente este tema no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido siempre. Tal vez no ha sido tan visible
Pero actualmente, bueno, pues como mencionabas, hay algunos casos que ya incluso se han documentado, la manada, los votos, o sea, todo esto, donde el tema ha sido los movimientos feministas, los machismos, las nuevas masculinidades, todo esto que me parece que en este momento lo estamos viviendo de manera mucho más cercana. Y de qué tanto le sirve que eso esté sucediendo a la película. Y digo, no que le sirva de manera conveniente para engancharse de eso, pero sí en el sentido ya, digamos, pues sí de distribución, de recepción del producto. Pues digo, la película vive en un entorno que retrata y es como una retroalimentación que hay ahí. No lo hicimos con unos fines como sensacionalistas para decir y vender morbo ni nada de esto, sino simplemente era un reflejo de lo que nosotros habíamos vivido y luego contrastado con los adolescentes actuales, ver qué seguía sucediendo, ¿no? Y lo que sí es muy triste es que los tiempos no han cambiado tanto como creemos. Y sin afán de ser oportunista o de utilizar algo, creo que pues estamos en un momento muy interesante y muy peculiar en el que se puede hablar abiertamente de todo esto y en donde la gente sí está mucho más abierta a la reflexión y donde no es un ataque a los hombres per se, ¿no? Porque creo que también antes cuando simplemente se mencionaba patriarcado, machismo, no sé qué, muchos hombres ya salían ahí saltando diciendo no, pero y se sentían atacados y esto no es un ataque, es una forma de reflexionar y una forma de tratar de sembrar una semilla por lo menos de algunas dudas de decir, o sea, ¿cómo estoy yo viviendo mi propia masculinidad, ¿no? Y bueno, ojalá que sí podamos llegar a muchas salas, a muchos públicos, a muchas ciudades. En eso estamos trabajando y que la gente la acoja, pero bueno, como bien decías, al final, por lo menos en la función de ayer se creó un silencio fuerte y la gente quedó como muy impactada y bueno, yo no sé qué tanto eso quiere la gente, estar impactado si nada más quiere ir a comer palomitas y reírse, pero creo que también hay un público que sí está abierto a reflexionar, a impactarse y a salir movido, ¿no? Aparte es lógico que no lo hiciste por una cuestión sensacionalista, si no la película no hubiera quedado de esta manera, ¿eh? O sea, se nota el dolor en la película, ¿eh? Fíjate que yo soy anti-clichés y anti-etiquetas. No me gustan porque lo que hacen es desvirtuar a veces la condición humana, ¿no? Y en tu película, aunque al principio pensé que iba a tener algunos clichés, no los tiene. Porque inclusive tú lo que haces es romper esos clichés. Y voy a decirte algo un poco fuerte. Normalmente estamos acostumbrados a que las películas donde suceden ese tipo de cosas es donde el tejido social está un poquito más putrefacto, ¿no? O aparentemente, pues. E inclusive son en condiciones sociales más austeras, por decirlo así. Tú acá comienzas con un grupo de muchachos, inclusive hasta en su forma de hablar, pero de una clase alta, hijo de político, uno de ellos, y es un entorno que normalmente no se toca, ¿no? No se toca porque es como más exclusivo, más cerrado y también porque a veces nos da un poco de miedo tocarlo, ¿no? Para mí tu película es muy atrevida y tiene una diferencia muy grande con respecto a otras películas que hemos visto donde se habla tanto de los entornos más marginados que es donde creemos que habita todo este tipo de situaciones de violencia y no es así. Lo estamos viendo en Hombres Íntegros, ¿no? Acá se vive una situación de violencia en un grado muy alto y te quiero preguntar, ¿por qué reflejar o por qué mostrar este entorno tan cómodo o tan acomodado más bien, yendo un poquito en contra de la tendencia cinematográfica del país en este momento? Tu película es muy diferente al resto de lo que he visto en este festival y en muchos otros festivales, ¿eh? Pues eso, no quiero ser muy repetitivo, pero bueno, el guionista y yo íbamos en una escuela así, éramos un poco outsiders, no estábamos muy bien integrados, éramos ahí un poquito marginales, pero desde ese punto de vista podíamos ver a estos chicos y a esta sociedad y a estas personas y veíamos eso como mucha perfección, mucho detalle, bien vestidos, bien peinados, todo maravilloso, pero luego unas heridas emocionales profundas, un abuso del alcohol para tapar esas heridas, unas incomunicaciones familiares y era muy fuerte, ¿no? Y muy evidente que
esa fachada perfecta de lo que todos quieren ser, la mamá perfecta, con la casa linda, con la camioneta, los hijos, el perro, todas estas cosas. En el fondo, pues hay humanos y hay dolor también hay violencia, ¿no? Y creo que desde la película anterior, Cuernavaca, que es mi ópera prima, lo que me impactaba era cómo realmente estamos en un entorno muy violento. Y no sé si es solamente este país, yo creo que también es mundial y creo que es humano, ¿no? Pero ¿de dónde viene realmente la violencia? Porque la retratamos, la denunciamos, huimos de ella, pero ¿en dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Por qué una persona hace un acto violento? Desde hablarle mal a alguien hasta barbaridades con otras personas. Y creo que la reflexión en Cuernavaca venía que el dolor y la represión de ese dolor y la no buena asimilación creaba una espiral, que el dolor creaba miedo y el miedo creaba violencia y se iban alimentando una y otra. Y creo que es algo que se repite en esta película, ¿no? Como ese miedo profundo y esos dolores que están ahí escondidos en esa casa y en estos personajes, los van llenando de miedo y ese miedo genera violencia. Y no está atendido y no está sanado y nadie está realmente trabajándose, ¿no? Están muy preocupados de muchas otras cosas todos. Fíjate que creo que todo se pudo haber evitado. Y aparte generas impotencia con esta película, porque yo como espectador me quería meter a la película y corregir todo, ¿no? Pero bueno, si hubieras evitado toda esta catástrofe, pues no hubiera habido una película, ¿no? Bueno, ya una vez que ves tu película terminada, o a lo mejor desde antes, desde desde el guión o en algún momento, yo quisiera preguntarte con qué dolor te identificas más tú. Yo siento que efectivamente no hay malos totalmente en la película, no. Incluso creo que todos son víctimas de algo. Y de alguna manera no identificarte en lo conductual, sino con el dolor de quien crees que es un poco más, o cuál dolor de todos es el que te conmueve un poco más. Pues al ser una película de la adolescencia, creo que pues exploramos esos dolores que hay en ese momento, de la poca comunicación familiar, de sentirte aislado, de sentirte diferente, de no entenderte a ti mismo ni siquiera, ¿no? Que creo que es un poco lo que le pasa sobre todo al protagonista, que no termina de entender quién es, ni hacia dónde va, ni realmente qué quiere, ¿no? Entonces en esta confusión adolescente, obviamente exploramos nuestras propias adolescencias y luego con los actores también. Y entonces creo que por ahí es como este dolor adolescente, ¿no? Que creo que es lo que lleva la película y que al final con los actores y con los jóvenes que nos ayudaron a trabajar el guión, pues lo veíamos también ahí presente. Oye, estuviste en el Festival de Cannes, ¿no? ¿Con la película o con el guión? Bueno, estuvimos primero con el proyecto en el Producers Network, teniendo juntas de coproducción. Es también como una selección de productores y entonces se les seleccionan proyectos. Y ahí conseguimos el coproductor francés y los agentes de venta que son parte del proyecto. Y luego, eso fue hace como 3 años. Y en esta edición, en mayo, fuimos a una presentación especial en el Marché du Film, que es la parte de industria, y de la mano de los agentes de ventas presentamos la película a la industria. Fue una función muy linda, son funciones especiales, y bueno, también hay un filtro de selección para poder hacerlas y todo esto, pero no fue en competencia ni fue como una función abierta al público, pero fue muy emocionante también poder estar ahí y presentarla. Pero era un público muy distinto porque son pues distribuidores, agentes de venta, agentes de festivales. Lo que fue muy bonito ayer, que sí fue nuestra primera proyección con público ya en una competencia, pues fue la gente real que va al cine y sus reacciones y la emoción y eso es invaluable para un cineasta, tú lo sabes. Totalmente. Oye, y volviendo a Cannes, pero aún así, aunque fueran críticos de cine, distribuidores y demás, ¿cómo te fue? Muy bien. O sea, ¿qué te llamó la atención algún comentario? ¿Qué sucedió? Porque tú hablas de México ahí, aunque podría ser universal tu tema, pero bueno, lo que vemos ahí son familias mexicanas, escuelas mexicanas, chicos mexicanos, hasta que hablan con un tono totalmente mexicano, chilango en este caso. ¿Cómo te fue en la cuestión cultural en Cannes? Pues en general muy bien, ¿no? O sea, sí hubo algunos espectadores asiáticos,
y ellos de alguna manera sí salían como más desconcertados, como que sí decían que les parecía muy distinta esa vida a la suya. Coreanos, algunas personas coreanas, pero los franceses en general muy bien, y había españoles, había americanos, y en general la gente la recibió muy bien y había muy buenos comentarios, y algún comentario sí tenía que ver con que no parecía ese México de siempre, pero es que al final hay muchos Méxicos, ¿no? O sea, al final del día pues hay un México en el que tú y yo nos movemos, pero hay otro México rural, pero hay otro México indígena, pero hay un México en el norte, en el sur, en el este, y hay muchísimas realidades muy distintas, y creo que lo que es muy interesante es que podamos retratarlas, muchas de ellas, tratando de no caricaturizar y tratando pues de entender tanto lo bueno como lo malo de cada entorno, y que haya esa pluralidad y esa libertad de poder explorarlos, ¿no? Sin tener que estar siempre encasillados a un cierto tipo de cine. Fíjate que aquí en Michoacán hace años surgieron los autodefensas, ya sabes, en el interior del estado, pues porque querían defenderse, ¿no? Y yo logré entender a estas personas que se unieron para defenderse a sí mismas cuando vi un documental, sobre uno de los líderes, ¿no? A lo que voy es que hasta ellos que están tan estigmatizados tienen su causa. Y a lo que voy es que hay tantos Méxicos como tú dijiste, y todos, en este caso tuyo, en tu película, en este caso los autodefensas, en el caso de, por ejemplo, de Fernanda Valadez y Astrid con Sujo, una película que toca el tema del crimen organizado, todos tienen una razón y una causa y un motivo, ¿no? Y por lo menos con la gente que hemos estado aquí sentados en esta cabina, entre ellos tú, Alejandro, traen un motivo muy poderoso. O sea, todos quieren decir algo. O sea, no se encine simplemente por una cuestión plástica y estética, ¿no? Y lo bonito de lo que sucede en este festival con gente como tú, que realmente están vibrando lo que dicen, ¿eh? O sea, no es un discurso gratuito. Te puedo felicitar por esta película. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo, pues por último, me llama mucho la atención que en el cine mexicano y pues siguiendo también con lo que hemos estado platicando, el cast se selecciona a partir de, pues actualmente esta tendencia de no actores, y pensaba si los actores de tu película, pues creo que también podrían ser no actores, pero ¿cómo estuvo tu selección? Pues al final del día esto es un poco complejo, porque yo pienso que ya una persona que está frente a la cámara está actuando, entonces son actores. Pueden ser actores nobles o pueden ser lo que llaman actores naturales, pero al final del día están actuando. Entonces eso de decir no actores es un poco extraño porque parecieran actuar. Hace muchos años yo hice un corto que se llama La Parada, que hice en España, y ahí por primera vez combiné actores formados y con una actriz novel, una actriz nueva que no tenía experiencia en formación, y los puse juntos y me gustó mucho la combinación, porque de alguna manera ya es un símbolo en sí mismo, tener un actor formado, conocido, y una persona sin una formación que de alguna manera se está representando a sí misma o algo muy cercano a lo que es en la realidad. Y me gustó mucho porque representaban dos mundos, era un enfrentamiento entre una inmigrante latinoamericana dedicada al servicio doméstico y un chico de barrio español, y qué pasaba cuando se juntaban, y me gustó mucho esa conjunción. Entonces en Cuernavaca ya lo hice también para representar dos mundos, ¿no? El mundo de la burguesía, que era Carmen Maura, esta actriz que ha hecho 100 películas, así, súper actriz conocida, que trabajó con Coppola, que por cierto está hoy aquí, con Almodóvar, con todos, ¿no? Todas estamos. Y bueno, ahí está Moisés Arismendi y Mariana Gajá, que son actores de teatro. En fin, tenía un mundo de actores que eran los adultos, y luego tenía el mundo popular y el mundo de los adolescentes y de los niños, que eran todos actores nobles. Pero también creo que hay varias tendencias, ¿no? Hay esta tendencia que viene desde Bresson con lo del el cine o el cinematógrafo, que él les llamaba modelos. Él lo que hacía, por ejemplo, en Pickpocket o Mouchet o todas estas películas, era tener... Él diferenciaba, ¿no? Que hay el cine, que es esta cosa industrial de Hollywood, de prensa y de estrellas,
que le llamaba Estrellas, y lo que él quería hacer era esta cosa honesta y totalmente directa, que era el cinematógrafo, en donde él le llama modelos, que él tenía estos modelos no actuando, sino siendo ellos mismos. Y entonces es muy curioso que cómo lo hizo él, pero luego lo ves y sí están actuando. Pero luego lo que pasó en los 90s, finales de los 90s, Reigadas leyó el libro de Bresson y entonces dijo, pero ¿por qué en México no estamos haciendo eso? Y se puso a hacerlo. Y a veces con más fortuna que otras, pero luego se volvió una tendencia en México. Y luego ese libro se circuló mucho y algunos lo entendieron mejor y otros peor, pero incluso Michel Franco empezó haciendo lo mismo. Él ponía como actores no actuando. Entonces empezó ahí como un tema mexicano de retomar esto. Y luego es bastante latinoamericano, diría yo incluso, ¿no? Y hay un cierto tipo de cine que lo usa mucho. Entonces me interesaba que los actores de esta película fueran muy cercanos a ese entorno y que fueran pues chavos muy reales, que sí conocían ese mundo y que no se notara esta cosa impostada o caricaturizada del presa hablando de presa, que lo vemos tanto en comedias o en series. Pensaba que justamente lo que tenía que era ir y buscar chavos reales que hubieran estado en escuelas similares y enseñarles unas técnicas de actuación y trabajar con ellos de una forma muy específica para que tuviéramos un mismo lenguaje. Y es lo que hicimos. Tuvimos un casting de 300 adolescentes, de los cuales pues había de todo. Había chicos que habían hecho un comercial, había chicos que nunca habían hecho nada, había alguno que había hecho una película. Y de esos 300 escogimos 60 para un callback, para ya yo trabajar con ellos. Y de ahí escogí 20 para un taller y estuve un mes con un profesor trabajando con los chavos para el real, porque los castings son muy crueles, porque el actor tiene que en 2 minutos demostrar todo lo maravilloso que es. Entonces yo veo que los actores sufren mucho porque es muy injusto eso. Y no puedes ver realmente todo lo que puede dar un actor. Y en un callback, que es ya cuando los llamas para trabajar con ellos y hacer la misma escena o alguna otra con ellos, pues tampoco terminas de entender si sí va a funcionar o no. O sea, tienes una pequeña intuición. Y yo justamente dije, no, como es tan complejo y no quiero ya actores probados o actores con mucha trayectoria o muy conocidos, pues yo quiero un taller y estar con ellos y enseñarles estas técnicas que vamos a usar en la película. Y para ver también con quién me entiendo, con quién no, quién es disciplinado, quién llega, quién no llega, quién es conflictivo, porque también es muy importante eso, ¿no? Y fue un mes entero con estos 20 muy intensivo, íbamos lunes, miércoles y viernes 5 horas y eran estos 20 chavos ahí con toda la energía y fuimos eliminando hasta que quedaron los 8 principales que hay en la película. Y luego todavía trabajamos un mes entero. Trabajamos con una técnica que yo aprendí en Los Ángeles, que es de actuación física, y es una locura un poco, y era una locura para ellos, pero se requería una exploración emocional muy fuerte, muy complicada y muy dura, sobre todo para Alf. Y con estas exploraciones fue mucho más fácil llegar y fue un rodaje muy intenso porque era meterlos en estas situaciones y sí que estuvieran profundamente concentrados y sí profundamente actuando. Entonces son actores nobles que no tenían experiencia pero actuando totalmente. Súper intenso las actuaciones de estos muchachos, ¿eh? Ahora te me figuraste, has de haber sentido muy feo tú, porque se ve que eres buena persona, pero un poco como el juego del calamar o como los juegos del hambre que tuviste eliminando y eliminando. Inclusive ya estos 20 finalistas, por decirlo así, yo creo que te debe haber costado un chorro de trabajo llegar a una selección final, no solo porque fueran todos muy buenos o malos, sino por el hecho de tener que rechazar gente, ¿no? Porque de 20 quedaron 4.
Claro, porque además se termina volviendo una relación entrañable, porque son chavos, están emocionados, todos quieren salir de la película. Hay unos muy talentosos, había algunos que ya se veían más grandes, había unos que se veían muy chiquitos, entonces también era decir, pues hay que hacer un conjunto que se vean bien juntos, que tengan una química entre ellos y que sí parezca que están en la misma escuela, porque si ponía al más grande con el más chico parecía su hermano mayor y pues era complicado. Lo que yo no tenía muy claro era quién. O sea, poco a poco pues iba viendo y decía, mira, aquí hay algo interesante. El primero que llegó a la película fue Emilio Puente, que era el niño de Cuernavaca. Emilio pues lo conocí haciendo Cuernavaca, tuvimos una muy buena relación y lo seguí viendo porque es amigo de mi sobrina. Y entonces pues más o menos lo seguí viendo por ahí esporádicamente y bueno, cuando tuvimos toda la etapa de promoción, estrenos, festivales de Cuernavaca, pues fuimos a Europa juntos a presentar la película, fuimos a Estados Unidos, creo que ya no fue, pero en México pues tuvimos un tour de medios y junket. Entonces pues más o menos lo tenía cercano. Y entonces él me ayudó, por ejemplo, a hacer estos grupos de lectura con amigos suyos. Hicimos como 3 o 4 y entonces él llamaba a sus amigos y cada uno leía un personaje y luego les preguntábamos cómo lo ven o si tenían alguna duda de decir esto no se dice o así ya esto lo hacemos o no sé qué, lo iban diciendo y íbamos anotando el guionista y yo, y es cercano a ese mundo, muy cercano. Emilio fue en la escuela la que está en la película y va al club donde juegan pádel y juega pádel y, o sea, el día que dijimos este guión ya está listo fue cuando uno de estos chicos en una de estas lecturas dijo, es que esto es como un fin de semana en mi vida, sin la parte terrible, pero todo lo demás es igual. Y de repente apareció Andrés Rebo, que es el protagonista, que es una historia curiosa porque él ya estaba viviendo en Los Ángeles, él vive en Los Ángeles, estaba empezando a estudiar actuación. Yo lo llamé al callback y no vino, entonces yo ya lo eliminé, pero él muy hábilmente pues no había podido venir al callback, pero logró a través de su agente, porque él tenía un agente porque de niño hacía comerciales, y entonces tenía un agente que le ayudaba, y entonces ella convenció a mi directora de casting de que lo metiéramos al taller, y cuando llegó yo dije, ¿qué hace aquí? Y la verdad sí dije, no, pues si no hizo el callback no tiene que estar aquí. Y sí un poco le llamé la atención al director de casting, dijo, no, por favor, denle una oportunidad y no sé qué. Y entonces yo lo tenía con mal ojo, desde el que se metió y se coló, así va a ser de los que se va a ir. Pero me impresionó y fue, yo creo que fue el que más interiorizó las emociones y que llegaba muy fácilmente a emociones que a lo mejor están muy reprimidas en otros chicos, porque lo que veíamos es que para los chicos adolescentes sin formación actoral lo que era muy fácil era expresar la ira, el enojo, el poder, todo, o sea, todo eso es muy fácil acceder a ello porque a eso nos enseña, tienes que ser macho, no tienes que llorar, y eso también es parte de ese sistema que estamos atacando. Pero por ejemplo, ir al miedo, ir al dolor, ir a la ternura, era muy difícil para muchos de ellos, incluyendo Emilio, por ejemplo. Y entonces ahí me di cuenta, pues que lo que yo llamo esta armadura de la masculinidad, que en esta técnica actoral se llama el cuerpo sobreviviente, que es como esta armadura que llevamos en el día a día con la que nos enfrentamos a las cosas, en los hombres la tenemos bien dura, bien rígida y bien hacia poder y hacia demostrar que yo soy más chido que tú, lo que sea. Y muchos de ellos no podían salir de ahí. Y Andrés sí. Andrés accedía a su parte vulnerable, dolorosa, y sí podía acceder, y sí hizo unas exploraciones asombrosas. Pero al final fue increíble y fue el mejor del taller. Su actuación es muy sutil, muy elegante, muy casi invisible, ¿eh? Y eso es precisamente lo que quita esas etiquetas y clichés que hablamos al principio, que son odiosas. Él no tiene etiqueta, ¿eh? O sea, es una persona, podría ser común y corriente, pero con una sutileza y elegancia que es muy difícil de lograr. Digo, es muy fácil evitar, pero es muy difícil contenerse, ¿eh? En pantalla me refiero. Oye, Alejandro, pues ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy en Butaca 39. Y como última pregunta, con esto yo creo que es como el perro que persigue la bicicleta en los pueblos, ¿no? A mí me pasaba cuando iba al cerro en mi bicicleta, venían los perros corriendo atrás de mí
y yo le daba con todo, porque me daba miedo que me mordieran, pero un día me frené. Y el perro se frena y se quedó sin ilusiones en la vida, ¿no? Porque se le acabó la ilusión. Con esta película yo creo que estás alcanzando algo muy grande. Y eso podría ser bueno o malo. Podría ser contraproducente, ¿no? Llegar con esta película tan poderosa a un festival como el de Morelia. Y te quiero hacer una pregunta, ¿qué sigue después de haber hecho una película tan fuerte, con una temática desafortunadamente tan actual, que está y llegará muy lejos? ¿Qué sigue entonces? ¿Vas sobre la misma temática? ¿Vas a cambiar de género, de estilo, de humor? ¿Qué va a pasar? Platícame. Sí, pues de verdad seguiremos trabajando para que la película circule, para ir a todos estos festivales donde hay posibilidad, para poder llegar pues a estos estrenos en España, en Francia, en México, pues tratar de hacer todo lo que sea posible para llegar al audiente, ¿no? Que finalmente es lo que más queremos y el objetivo de hacer una película finalmente es que la gente la vea, ¿no? Entonces, pues lo primero es seguir trabajando en esto, como la difusión de la película. Pero el proyecto en el que estoy trabajando, que espero que lo podamos filmar también pronto y que ya llevamos algunos años con él, es un guión que se llama La Dote, que es con el que gané el premio Dama de Guión en San Sebastián hace 2 años y es totalmente otra cosa. Es un entorno rural, indígena, en la montaña de Guerrero y que viene justo de no querer encasillarme en un solo tipo de película y un solo entorno, porque siento que de alguna manera Cuernavaca y Hombres Íntegros tienen una cierta continuidad por el entorno, por Emilio está en las dos, Moisés está en las dos y de repente no sé, fui a hacer unos documentales a la montaña de Guerrero y eso me llevó a entender otras realidades, a conocerlas y a ver que me interesa también hablar de cosas que a lo mejor no son mi infancia, mi adolescencia, pero que también está bueno hablar de cosas que no soy yo. Entonces, hablar de este país desde otro punto de vista. Y creo que La Dote es como una película complementaria y está en las antípodas de Hombres Íntegros porque es también sobre el tema del machismo, pero del otro lado total de la realidad social. O sea, si Hombres Íntegros son estos hombres blancos privilegiados cisgénero, pues creo que las personas más invisibilizadas y más violentadas de nuestra sociedad son las mujeres indígenas. Y pues con bajos recursos, ¿no? Entonces, en una comunidad muy marginada, cómo hablar tanto de sus luces, pero también de sus sombras y del valor que tiene que tener una chica para afrontarlo, ¿no? Y es una película muy positiva, muy luminosa, muy distinta a Hombres Íntegros. Oye, Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Fue un placer platicar contigo, aparte de que me dejaste traumado con tu película, pero aún así platicar contigo en persona, la verdad es que fue todo un placer. Te felicito, mucha suerte en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que vengan muchos tiempos buenos con esta película, Hombres Íntegros. Gracias por haber estado aquí en Butaca 39. Pues muchísimas gracias por la invitación, igual fue un placer y me sentí muy cómodo platicando y debatiendo y contando las cosas. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la buena conversación, por la buena apreciación de la película y esperemos pues volver pronto a Morelia con este y con más proyectos. Que así sea. Gracias, Irma. Gracias. Butaca 39, una producción de Comisión Fílmica de Morelia, H. Ayuntamiento de Morelia, Espacio Solaris y Huella Digital.